Entonces, bien, vamos a prepararnos, a disponernos para este tiempo con la palabra. Por favor, cierre sus ojos, oremos al Señor. Gracias, Padre Santo, gracias, buen Dios, por esta preciosa mañana, Señor, porque durante este día nos has dado la vida, Señor, el tiempo, la salud, Señor, y nos permites tener este momento estando reunidos acá para honrar tu nombre, para glorificarte, para acercarnos como iglesia. Sabemos que durante toda la semana tú nos acompañas, Señor, y no pasa un solo día en el que tu presencia no vaya delante de nosotros, pero este día es especial, Señor, para honrarte, para reunirnos como hermanos. Ayúdanos, Señor, a tener la mente, nuestro corazón enfocado en ello, Señor, en que este es un tiempo para ti, para tu gloria. Ayúdanos a ignorar, a hacer a un lado, a que pasen a segundo plano todas aquellas cosas que pueden estar robando nuestra atención, Señor, y que sobre todas las cosas sea tu palabra, Dios, la que nos llene, nos impacte, Dios, nos sacie, así como un banquete espiritual al que venimos a compartir como hermanos. Que sea tu palabra, ese pan de alimento espiritual para nuestra vida. Permítenos aprender este tema y que al final podamos evaluar nuestra vida y asimismo acercarnos a ti, Señor. Damos muchas gracias y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén, amén, mis hermanos. Muy bien. Hoy entonces vamos a continuar, como siempre, como nuestro ejercicio, con nuestras Biblias, aprendiendo de la palabra del Señor un nuevo tema. Y en general yo lo veo como una especie de continuación a lo que el pastor Eduardo nos estuvo enseñando durante la serie Enséñanos a orar, en la que veíamos ese ejercicio, esa necesidad espiritual y cómo el Padre Nuestro, la oración modelo del Padre Nuestro, pues impacta nuestra vida y debe ser una constante en nuestras vidas el estar ejercitando nuestra fe, nuestra vida espiritual. ¿Qué tan cerca estamos del Señor? ¿Qué tanto amamos al Señor? ¿Qué tanto conocemos de su palabra? ¿Qué tanto amamos aprender de ella? Eso es algo que debemos evaluar y que constantemente es un ejercicio que debemos hacer, y lo invito a que en sus tiempos de intimidad con el Señor, cuando tenga la oportunidad de orar en privado, pues lo haga. Y para el tema del día de hoy vamos a estar hablando acerca de prácticamente en dónde culminan nuestra preparación, nuestro esfuerzo y cada una de las actividades espirituales o que como iglesia hacemos en nuestra vida diaria. Vamos a estar hablando del regreso de Cristo, un evento que espero que cada uno de ustedes esté ansiando, esperando, que esté con la mirada puesta y con esa emoción de esperar la segunda venida de nuestro Señor. La palabra lo describe de una manera asombrosa, la verdad. Los eventos, prácticamente que todo el mundo esté fijando la mirada en el cielo, viendo a Cristo regresar en una nube junto con sus ángeles para asimismo llevarnos y que podamos estar en la eternidad con Él. Eso es algo maravilloso y eso es algo que debe motivar nuestro corazón para que todos los días estemos actuando de la mejor manera que el Señor quiere para nuestras vidas. De igual manera, tristemente, el regreso de Cristo suele ser muy mal visto o mal interpretado o muy mal esperado, como podríamos decirlo. No sé si usted se ha fijado que en épocas como esta, en la que se presentan conflictos a nivel mundial, sobre todo con lo de Israel y Palestina, se crea toda lo llamaría una paranoia colectiva en la iglesia, ¿no? ¡Ay, Cristo viene pronto porque están atacando Israel y Palestina y eso significa que en el Apocalipsis, etcétera, etcétera, etcétera! Y se presta como ese desespero por intentar cuadrar los eventos que están sucediendo con el regreso de Cristo. Y en cierta forma, aunque es un buen ejercicio estar pendiente de las señales que el Señor nos ha dado, el Señor no nos llama a tener pánico, a entrar en pánico, ni a generar desorden, ni mucho menos a que los conflictos o las situaciones que nos rodean nos roben realmente cuál debe ser nuestro enfoque. ¿Cuál debe ser nuestro enfoque para glorificar al Señor? ¿Cuál debe ser nuestro enfoque para esperar su regreso? ¿Cuál debe ser nuestro enfoque para que cuando pensemos en el regreso de Cristo no dudemos de nuestra salvación? ¿Y será que yo sí me iré con el Señor? ¿Será que el Señor me deja? ¿Será que me tocará tirarme al piso y rogarle al Señor que me rescate, que me lleve con Él a su gloria?
Con el mensaje de hoy espero que usted pueda tener, 1, certeza de lo que realmente es ser un hijo de Dios. 2, evaluar las actitudes que debe estar cultivando un hijo de Dios, esperando el regreso de Cristo. Y asimismo 3, que el regreso de Cristo sea su meta principal, su enfoque principal para actuar de la mejor manera. Entonces, con eso en mente, vamos a leer nuestro pasaje principal del día de hoy. Es una parábola bastante conocida. Por favor, acompáñeme a Mateo 25. Vamos a leer los versículos del 1 al 13. Mateo 25, del 1 al 13. Mientras lo busca, le voy comentando. Es la parábola de las 10 vírgenes. La conocemos, ¿verdad? Todos hemos oído hablar de esta parábola. 10 vírgenes que esperan al esposo, 5 de ellas con aceite, 5 de ellas sin aceite, y en cierto momento llega el esposo, unas entran, otras se quedan afuera, y ahí lo podemos resumir. Entonces, vamos a leerla, vamos a aprender y a ver detalles de ella, y cómo tiene esa particularidad de enseñarnos mucho acerca del regreso de Cristo. Si ya lo tiene ahí, vamos a leerlo entonces. Mateo 25, versículos 1 al 13, empieza el primero, dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces, una parábola. Hemos, a lo largo de los mensajes que hemos compartido, estudiado parábolas, ¿sí? Las parábolas son prácticamente, para definirlo de una forma sencilla, ejemplos de la vida cotidiana que utilizaba Jesús para explicar las verdades y misterios del reino de los cielos. Verdades cotidianas, simples, para explicar la enorme cantidad de información que el reino de los cielos podía ofrecerle a los discípulos. Imagínense, hombres que posiblemente no sabían leer y escribir muy bien, y viene Jesús a revelarles los misterios del reino de Dios de una manera tan sencilla como con ejemplos prácticos. El reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es parecido a esto, el reino de los cielos será como esto, como esto. Y con eso, esas personas lograban comprender esas verdades del reino de Dios. Y los apóstoles, que como sabemos no eran hombres puramente estudiados, no eran académicos, sino eran hombres comunes y corrientes de oficios como pescadores, agricultores y demás, lograban comprender tales verdades, y pues el Espíritu Santo asimismo los llevaba a enseñarlas al resto de la iglesia. Entonces, cuando nos acercamos a una parábola, cualquiera que sea, siempre debemos buscar qué es lo que nos dice ella. Hay un error enorme cuando se estudian las parábolas, y es intentar sobreanalizar el significado de cada detalle que están en las parábolas. Me decidí escoger esta parábola de las 10 vírgenes porque prácticamente condensa muy bien lo que es el regreso de Cristo, pero también porque es una parábola que muchas veces se enseña muy mal. No sé si alguna vez usted escuchó que el aceite lo que simboliza es el Espíritu Santo. Entonces, 5 vírgenes tenían al Espíritu Santo y otras 5 pues se les apagó el Espíritu Santo, se les acabó el Espíritu Santo y por eso no pudieron entrar. Y bueno, en general se busca como buscarle significado a cada detalle, a cada detalle. Entonces, las lámparas significan esto, el aceite significa aquello.
Más bien, cuando nos acercamos a una parábola, en este caso a las de las 10 vírgenes, siempre debemos buscar la idea principal y la verdad espiritual a la que apuntan las parábolas. Por ejemplo, comparándola con cualquier otra parábola, la parábola del sembrador, ¿sí? La idea principal o la verdad espiritual a la que apunta es las diferentes tierras, como lo dice ahí, o los diferentes corazones en los que la palabra es predicada, pero solo en un tipo de corazón es que germina esa semilla, ¿sí? Que es un buen corazón que recibe con fe y arrepentimiento la palabra de Dios. Así, sencillo. Pero la gente, los predicadores, muchas veces se desgastan en buscarle significado y significado a todo. No, que si el sembrador es de tal manera, eso quiere decir que Dios es de esta manera. No, que las piedras, el pedregal, las espinas significan esto, aquello, y ahí se desgastan en vez de enfocarnos en la idea principal que nos brindan las parábolas. Y es por eso que los discípulos comprendían las parábolas, porque se fijaban más que en los meros detalles, en la idea principal. La idea principal de esta parábola lo resume el versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Señor ha de volver. Velad. Ahí, con esa palabra podríamos resumir lo que significa esta parábola, y si usted entiende lo que es velar, pues prácticamente estaríamos bien y comprenderíamos el mensaje del día de hoy. Entonces, para que una parábola sea de edificación personal para nosotros, nos fijaremos en la idea principal y asimismo en la verdad espiritual a la que tu vida y mi vida debe apuntar para asimismo crecer y para asimismo esperar el regreso del Señor de la mejor manera. Con eso en mente, entonces vamos a ir a nuestra hoja, a nuestros puntos, con el título del tema que lo tiene ahí, preparados para su regreso. Preparados para su regreso. Tenemos también la idea principal del día de hoy, que dice de la siguiente manera. El regreso de Cristo nos reta a estar vigilantes y atentos en santidad para recibirle y estar con Él en gloria, en su gloria. Perfecto, mis hermanos. Entonces, cuando nos acercamos a la parábola, vamos a esta parábola de las 10 vírgenes, vamos a analizarla, su idea principal, sin caer en el error de sobreanalizarla, ¿sí? Entonces, es bueno analizar esta parábola sin que caigamos en el error de buscarle significado a todo, porque el Señor no quiere que le encontremos un significado a cada elemento de las parábolas que está diciendo, sino que el Señor quiere que le pongamos la mera atención, la propia y el enfoque completo a la idea principal. Entonces, vamos a nuestro primer punto. Escriba ahí, comprender la llegada del novio. En los tiempos de Jesús, las bodas que se realizaban pues eran muy diferentes a como las realizamos hoy en día. En ese tiempo, y una idea principal que podemos destacar, es que las bodas giraban en torno al novio. En ese tiempo, en la época de Jesús. A diferencia de las bodas hoy en día en nuestra cultura, o por lo menos en la cultura occidental, ¿no? Que las bodas giran es en torno a la novia, ¿verdad? Todo el mundo está sentado, el novio está esperando a la novia. ¿Y cuándo empieza la música? ¿Cuándo todo el mundo se pone de pie? ¿Cuándo todo el mundo voltea a mirar para recibir a quién? A la novia. Así es como lo hacemos en la cultura. Y, por ejemplo, el novio, el hombre, pues usa el mismo traje que utiliza el resto de los hombres ahí. Solo la novia tiene un traje distinto, solo la novia recibe la atención, solo la novia recibe la marcha acompañado por los niños que llevan los anillos, los pétalos que se arrojan para recibir a la novia. Entonces, cuando nos acercamos a esta boda, pues debemos comprender esas cuestiones, esas diferencias culturales que había con respecto a lo que el Señor nos quiere decir, y con eso pues hallamos algunos significados importantes. En este caso, pues el Señor utiliza el ejemplo de una boda porque esperan al novio. Recuerde que la Biblia compara nuestra vida, o nosotros como iglesia, como la novia de Cristo, ¿sí? Pero nosotros no somos el centro de atención. El centro de atención es el novio, es Cristo, es al que debemos esperar. Entonces, para explicar más acerca de esta costumbre, antes de concretar la boda, de celebrar la boda, se reunía el novio y la familia de la novia para concretar la dote matrimonial. Me imagino que usted ha oído hablar de eso. En aquella época, pues asimismo, se reunía el novio, los padres de la novia, y concretaban, bueno, yo ofrezco esto, tanto dinero, pueden ser bienes, terrenos, lo que sea, bueyes, lo que sea, para pagar, por así decirlo, como un precio
por esa novia. Y esas reuniones podían ser rápidas, cuestión de 10, 15 minutos, o podían demorarse tardes enteras. En el caso de nuestra parábola, vemos que dice que esa reunión se demoró hasta la medianoche. Y la labor que debían hacer las protagonistas o los personajes de esta parábola, las 10 vírgenes, era esperar a que cuando el novio concretara la transacción matrimonial, la dote matrimonial, entonces ahí venía, por así decirlo, como una procesión, y las vírgenes recibían a esa procesión, al novio en este caso, con sus lámparas, porque se había demorado hasta la medianoche. Y después de que se concretaba, después de que se hacía la procesión, después de que las vírgenes los recibían con sus lámparas, entraban al lugar dispuesto y ahí se celebraba la boda. Una boda que podía durar una semana, o las familias más ricas de la época podrían permitirse hasta 2 semanas o más de fiesta. Eso es tremendo, ¿no? Mucha diferencia en la cultura hoy en día. Entonces, esos detalles también son buenos conocerlos para asimismo conocer por qué las vírgenes están hasta medianoche, por qué las lámparas, por qué la boda, por qué viene el novio solo, por qué la novia no está. Si se fijan, ni menciona a la novia, ¿no? Compara la iglesia con las vírgenes prudentes, que deben ser, pero la novia en general no aparece ahí, porque el Señor no quiere que busquemos detalles en ese tipo de cosas, sino que nos centremos en la idea principal. Ustedes velen como vírgenes prudentes. Entonces, al igual que en aquella época, la palabra también es clara en que el fin de los tiempos, cuando todo acabe, cuando el Señor regrese, todo va a girar es en torno al novio, no a nosotros. Decimos que el Señor viene por nosotros, que el Señor nos llevará, el Señor nos mandará ángeles a recogernos y estaremos con Él, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es Cristo, su gloria, que el mundo entero, creyente o no creyente, le vea en gloria y todos reconozcan, como lo dice la palabra, que toda rodilla se doble y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Listo? Con eso, entonces vamos a definir los diferentes puntos de ese momento para que nos quede claro. Vamos al punto A. Escríbalo. Cristo vuelve repentinamente. Repentinamente. Al igual que en nuestra parábola, el versículo 6 dice que a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. A la medianoche, un momento inesperado. Entonces, cuando decimos que Cristo viene repentinamente, apuntamos, la palabra apunta a algo. Y es una verdad enorme, que la palabra es clara en dar la especificación que nadie sabe el día ni la hora del regreso de Cristo. Conocemos ejemplos de personas, predicadores y gente de mucha influencia que le gusta aproximar, establecer fechas, y eso ha sido de un mal tremendo para la iglesia. Iglesia, prepárense porque el Señor viene en el 2000, lo que sea. Hace poco hubo una polémica porque un predicador se puso a decir que en el 2028, y mucha gente, ay no, sí, claro, todo concuerda. Si el conflicto de Israel y Palestina empieza ahorita, pues en 7 años, entonces 2028, y no, toda una locura. En tiempos de pandemia también fue un desorden entero con todo ese tema. Pero la palabra es clara, mis hermanos, nadie sabe el día ni la hora. Es por eso que la palabra menciona que Cristo viene repentinamente. Hay una pequeña diferencia entre la palabra repentino e imprevisto, ¿sí? Algo repentino es algo que ocurre de repente, ¿sí? Algo imprevisto es algo que ocurre de repente, de lo cual no se tenía ningún conocimiento ni ninguna preparación. En el caso nuestro, el regreso de Cristo no es imprevisto, porque ya sabemos que el Señor viene, ya sabemos que el Señor vendrá cuando ciertas señales, cuando el mundo entero se encuentre en un estado que logremos identificar. Ya sabemos todas esas cosas y sabemos y lo identificamos. Aún así, sabemos que el regreso de Cristo es repentino. Es algo que debemos conocer y que no podemos saber exactamente cuándo suceda. Los pasajes principales, me imagino que usted los ha leído. Vamos al capítulo anterior, a Mateo 24, el versículo 36. Búsquelo ahí, por favor. Todo el capítulo 24 y el 25 se encargan es prácticamente la descripción de Jesús a sus discípulos de cómo será el fin de los tiempos. Y el Señor lo menciona en este capítulo varias veces. Vamos a leer 2 ejemplos. Mateo 24, el versículo 36, dice de la siguiente manera: pero el día y la hora, ¿quién?
nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ni siquiera los ángeles tienen tal información, porque eso solo pertenece al Señor. Ahí mismo en el capítulo 24, vamos al versículo 44. Dice de la siguiente manera: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es repentino, pero no imprevisto. ¿Sí? Es algo que ocurre de repente, pero no es algo a lo que no podamos tener conocimiento o entenderlo. Por eso el punto, comprender la llegada del novio. Otra cosa también importante, para identificar la llegada del novio, punto B, escríbalo ahí: Cristo vuelve en gloria. Cristo vuelve en gloria. Si lo puede buscar, Mateo 25:31 menciona rápidamente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. El Señor lo especifica, lo muestra, en una nube, con los ángeles, sentado en un trono. Cristo viene a recibir toda la gloria. Cristo viene a que no solo su iglesia, sino que el mundo entero fije la atención en Él, ¿sí? Algunos para ser llevados al gozo eterno, algunos para condenación eterna. Pero eso es algo muy importante. Cristo vuelve en gloria. Cristo ya no vuelve para nacer en un pequeño establo, en un pequeño pesebre. Cristo ya no vuelve para ser siervo. Cristo ya no vuelve para que lo golpeen y le escupan en la cara, para que le pongan una corona de espinas o lo crucifiquen. Cristo vuelve en gloria, como un Dios todopoderoso. Y el tercer punto, el C. Cristo vuelve para juzgar. Para juzgar. Cristo juzgará a todos los habitantes de esta tierra, los que estén vivos o los que no lo estén, los que sean parte de su iglesia y creyentes verdaderos o los que no sean creyentes y sean incrédulos. Cristo viene a juzgar a todos. Cristo viene a juzgar por las acciones de cada uno. La diferencia es el destino que ofrece ese juicio. Nosotros, el pastor Eduardo, hace 15 días nos hablaba del perdón bíblico, ¿sí? Y decía que cuando el Señor nos ha perdonado, judicialmente, en ese término, ya somos aceptados delante del Señor. Le fallamos al Señor, pero delante de sus ojos tenemos la justicia de Cristo a nuestro favor. Y cuando llegue el día en el que el Señor regrese, el Señor verá la justicia de Cristo a favor nuestro. Entonces, aunque el Señor viene a juzgar, aunque el Señor viene a evaluar las obras que hayamos hecho como iglesia, pues podemos tener esa confianza en que va a ser para un destino eterno. Que es también lo que menciona el final de Mateo 24. Mateo 24:51 lo dice hablando de un siervo: y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí? La desesperación, el juzgar a todo el mundo. Mis hermanos, cuando Cristo regrese, hay una frase que me gusta, dice: cuando Cristo regrese, todo el mundo creerá en Dios, ¿sí? Y eso es verdad. Cuando Cristo regrese, cuando toda la humanidad vea a Cristo en los cielos, todo el mundo va a creer en Dios. Pues obviamente los que somos su iglesia y estamos con fe, e incluso aquellos que no. Nadie va a decir: bueno, ¿y ese quién es? Ese tipo que está en los cielos, en una nube rodeado de ángeles, ¿quién es? No, todo el mundo va a creer. Por eso la palabra dice que toda rodilla se doblará y toda lengua, no solo la de la iglesia, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Lo mismo en el castigo eterno. Nadie va a ser ateo en el infierno. Todo el mundo va a creer en Dios. Y como lo dice ahí, en el llanto y en el lloro, en el crujir de dientes, no va a decir: pero ¿quién me está haciendo esto? ¿Por qué yo estoy acá? ¿Quién es el responsable de eso? Todo el mundo va a reconocer que Cristo es el Señor y que Cristo tiene la absoluta capacidad de juzgar. Es por eso que esta parábola en sí nos brinda un aliento para nosotros como iglesia, pero al mismo tiempo es terrorífica para aquellos cristianos a medias o para aquellos que de lleno están ignorando el Evangelio. ¿Listo? Después de comprender eso, entonces vamos nuevamente a nuestra parábola, Mateo 25. Vamos a leer los versículos 1 al 4, nuevamente. Vuelve a repetir: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo.
5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas insensatas. ¿Sí? Paremos ahí un segundo. 5 damas de compañía, o 5 vírgenes, cuya única tarea era esperar al Señor con sus lámparas. En aquella época se utilizaba un tipo de lámpara de barro que se utilizaba con una mano, cabía en la mano, y con la otra, si se fija ahí, se mantenía en una vasija pequeña la carga o el repuesto de aceite, ¿sí? Entonces, las vírgenes prudentes tenían sus lámparas y la reserva de aceite. Las vírgenes insensatas, imprudentes, que tenían solo la lámpara, sin la reserva de aceite, sin las vasijas en las que se tenía que guardar. Esa lámpara de barro normalmente, pues, en el orificio que veían ahí se llenaba de aceite y tenía una mechita de lino enrollado y aproximadamente la carga de aceite duraba para 15-20 minutos. En ese caso, pues nuestra parábola nos dice que las vírgenes les tocó esperar hasta medianoche, ¿sí? Ya ha pasado bastante tiempo y se necesitaba bastante aceite para que sus lámparas estuvieran encendidas en todo momento. Más de 15 minutos, les tocó esperar prácticamente toda la tarde. Las vírgenes prudentes conocían que eso podría suceder, como lo hablábamos, en esa transacción matrimonial que se presentaba en las familias de los novios, y aún así conocieron y teniendo eso en cuenta, decidieron llevar su respectiva carga de aceite. Para eso entonces vamos al segundo punto, en el cual vamos a comprender los distintivos de las vírgenes. Volvamos a leer nuestra idea principal. El regreso de Cristo nos reta a estar vigilantes y atentos en santidad para recibirle y estar con Él en su gloria. Perfecto. Entonces, volviendo a nuestra parábola, 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas insensatas. Versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Las vírgenes insensatas pensaron que con lo que hubiera de aceite en las lámparas era suficiente para esperar hasta que el novio llegara. Las vírgenes prudentes conocían que el novio podría demorarse y aún así decidieron llevar esa reserva de aceite. A lo largo de toda la historia de la iglesia siempre se ha presentado pues ese afán y esa, por así decirlo, como incertidumbre del regreso del Señor. Por eso Pablo escribía varias veces a las iglesias, a los tesalonicenses, sobre el regreso de Cristo, ¿sí? Sobre, aunque el Señor demora, pues aún así permanezcamos con la fe intacta. Y el Señor no ha regresado, y lo sabemos. El Señor, aunque han habido diferentes episodios de guerras, enfermedades y demás, el Señor no ha regresado. Y por eso vuelvo a ese ejemplo de no caer en la paranoia colectiva como iglesia, sino que busquemos, más que esperar los eventos, busquemos ser el tipo de vírgenes que el Señor quiere que seamos. Vamos a ver entonces los distintivos en los que el Señor nos da. Primero, en el punto A, vírgenes que velan conscientemente. Vírgenes que velan conscientemente. Es algo bastante importante, el estar conscientes, el estar atentos, ¿sí? El estar aprovisionados, como lo sucedió con las vírgenes prudentes. Hace un par de semanas estaba viendo un artículo sobre un fenómeno mental que se llama la hipnosis de carretera. Y es que cuando está una persona manejando en un trayecto que tiene una velocidad constante, como una carretera, la mente tiende a desconcentrarse y la persona puede estar manejando y puede estar con las manos en el timón, pero la mente está prácticamente divagando, no está concentrada en la carretera, puede estar hipnotizada por las líneas del camino, incluso puede hasta generar los microsueños que conocemos que provocan tantos accidentes. Y de igual manera, pues el no estar conscientes puede provocar un accidente en esa hipnosis, estando sin pensar en el camino, sin pensar en las curvas, sin pensar en que puede cruzar un carro y toca reaccionar rápidamente. De igual manera, en nuestro ejemplo, en nuestra parábola, nuestra espera del esposo, del novio, debe ser algo consciente. Debe ser un esfuerzo constante y una dedicación consciente de lo que el Señor quiere
lo que el Señor le agrada y lo que el Señor no le agrada, para ponerlo en práctica. ¿Cómo sabes tú algo que le agrada o no le agrada al Señor? Porque estás consciente, esforzándote, mirando en su palabra, qué es lo que el Señor quiere de nosotros, qué es lo que el Señor no quiere de nosotros. Muchos cristianos dicen, sí, amén, el Señor regresa, el Señor viene, pero no están siendo conscientes, no se están esforzando en hacer lo que el Señor quiere que hagamos mientras Él regresa. Mateo 24 y 25 muestran prácticamente las dos formas en las que Dios ve al mundo, como creyentes o como no creyentes, como sus hijos o como hijos de Satanás, como salvos o como no salvos, como prudentes o imprudentes, como creyentes o impíos. Así el Señor ve prácticamente a todo el mundo. ¿En qué categoría estamos nosotros? Entonces, algo que también tenemos que comprender, y vuelvo al tema de que la parábola de las 10 vírgenes es una de las peor interpretadas y peor expuestas, es que muchas veces se tiende a pensar que las vírgenes prudentes pues representan a la iglesia y que las vírgenes imprudentes representan al mundo no creyente. Pero eso no es tanto así. ¿Por qué no? Porque esta parábola, más que tratar con los impíos que no conocen a Cristo, lo que trata es con aquellas personas que dicen profesar fe, que dicen creer en Dios, pero no están actuando de la manera que Él quiere. Incluso dentro de la misma iglesia. Y eso es algo interesante. No quiere decir que hay personas de la iglesia que se van a perder, ¿sí? No quiere decir que hay hijos de Dios que pierdan su salvación. No quiere decir que Dios desecha de manera prácticamente al azar a cualquiera, sino lo que quiere decir y lo que quiere advertir el Señor es que dentro de nuestra comunidad, como iglesia, dentro del cuerpo eclesial, por así llamarlo, hay personas que dicen, yo creo en Cristo, yo espero el regreso del Señor, pero en realidad no están teniendo una fe verdadera. Y ahí es cuando podemos identificar tal vez algunos significados, ¿sí? El aceite, pues, ¿por qué puedo afirmar que no representa al Espíritu Santo? Porque las vírgenes insensatas empezaron teniendo aceite en sus lámparas, solo que ¿qué? Se les apagó, se les acabó el aceite que había en sus lámparas. Y eso es imposible, porque sabemos que una persona o tiene al Espíritu Santo o no lo tiene, ¿verdad? Un creyente está con el Espíritu Santo, lo tiene habitando dentro de él, debe procurar ser lleno. Pero alguien que dice yo creo en el Señor y realmente no tiene una fe salvadora, pues nunca ha tenido al Espíritu Santo dentro de él, por más veces que venga a la iglesia, por más veces que haya leído la Biblia, por más juicioso y servidor que sea. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en claro, mis hermanos. ¿A quiénes apunta esta parábola? Y si queremos un significado de qué significa el aceite en este caso, pues es eso, una fe redentora. Esas vírgenes tenían una fe redentora, tenían una fe que les permitía esperar el regreso del novio de la mejor manera. Las otras profesaban decir, yo espero al Señor, yo espero al novio, pero realmente no estaban teniendo una fe salvadora. ¿Queda claro? Listo. Cuando hemos comprendido entonces que debemos velar conscientemente, vamos a un versículo que también nos ayuda a entenderlo de una manera más sencilla. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, para que porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y el versículo 11 también, si lo podemos leer ahí. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada, ¿a dónde? En el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese versículo lo resume a la perfección. El versículo 10, estén atentos de ejercer su vocación y elección. ¿Cuál era la vocación de las 10 mujeres en esta parábola? Ser damas de honor que esperan al novio. ¿Cuál es nuestra vocación como iglesia? Esperar al novio, la misma vocación. Y aquí añade la elección. ¿Para qué hemos sido elegidos? Para glorificar al Señor y esperarlo en su regreso. Esa es la tarea de la iglesia. Eso es lo que debemos hacer en todo momento. Eso es lo que procuramos como iglesia, Gloria a Cristo, hacer. Esperar al Señor
y asimismo vivir de acuerdo a lo que significa ser un verdadero hijo de Dios con una verdadera fe redentora. Con eso logramos comprender que las vírgenes fueron conscientes en su vocación, así como de la misma manera que tenemos que serlo nosotros. Vamos ahora al punto B, a ver las vírgenes que velan aparentemente. Ya mencionamos pues a quiénes apunta esta parábola, ¿no? A vírgenes que dentro de las 5 que son insensatas, no quieren decir que sean 100% incrédulas o que nieguen a Cristo, sino que son vírgenes que tienen información de varias cosas. La primera, ¿sabían las vírgenes insensatas quién era el novio? Pues claro que lo sabían, ¿verdad? ¿Sabían las vírgenes insensatas que el novio habría de volver? Pues claro que lo sabían, ¿sí? ¿Sabían las vírgenes insensatas qué tenían que hacer? Pues también, claro que lo sabían, tenían que preparar sus lámparas. Aún así, no velaron conscientemente, sino que estaban velando aparentemente. Podríamos pensar o imaginarnos en esa situación a las 5 vírgenes prudentes, atentas, con sus lámparas, con su reserva de aceite, y a las 5 insensatas, prácticamente, si tuvieran reloj, mirando el reloj, apuradas, no emocionadas, sino desesperadas más bien. Bueno, ¿cuándo volverá el novio? ¿Cuándo volverá? Pero no estaban velando conscientemente. Podrían decir, yo espero al novio, yo espero a Cristo, pero no lo estaban haciendo de una manera interior, espiritual, en su corazón. Aún así, estaban ahí, pero no estaban haciendo lo que tenían que hacer. Muy bien, entonces, por eso nuevamente mencionamos que el aceite no hace referencia al Espíritu Santo, si alguna vez lo ha oído, o si no, para que le quede muy claro, porque no se puede empezar teniendo al Espíritu Santo y no se puede perder al Espíritu Santo. No se puede ser salvo y luego no. Las vírgenes empezaron teniendo aceite en sus lámparas, pero no era un aceite que les permitiera o que les durara hasta el regreso. La palabra lo deja muy bien claro, mis hermanos. Eso prácticamente no es nada nuevo que mencionamos. Que, por así decirlo, muchas veces hay infiltrados dentro de la comunidad de la iglesia. Hay falsos cristianos. Y hay 2 tipos de falsos cristianos. Los que intentan, por así decirlo, como generar desorden, generar división, que era, por ejemplo, con los que Pablo luchaba y que son fáciles de identificar. Ese es un falso maestro porque enseña algo que va completamente directo en contra de la Biblia, aunque se diga que es un cristiano. Pero al mismo tiempo hay otro tipo de cristianos que no son realmente hijos de Dios y que, más que engañar a los demás, se engañan a sí mismos, diciendo, yo soy un hijo de Dios, yo soy muy espiritual, yo hago esto, hago aquello, sirvo de esta manera, me conozco tantos pasajes, historias de la Biblia, pero realmente no están teniendo ese aceite de una fe salvadora y redentora. Vamos a ver entonces en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4, vamos a ver cómo podemos estar seguros que somos verdaderos creyentes, que somos hijos de Dios o vírgenes prudentes. ¿En esto qué? Sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Eso es algo que ha ocurrido alrededor de toda la historia de la iglesia. Personas que dicen, yo conozco a Dios, yo amo a Dios, yo espero el regreso de mi Señor, pero no están guardando los mandamientos, no están viviendo una vida de santidad y se engañan a sí mismos. El tal es mentiroso. Mentiroso para con Dios, porque Dios conoce los corazones, y mentiroso para consigo mismo, porque se está engañando a él mismo. Ahí mismo en 1 de Juan, en el capítulo 2, vamos a los versículos 19 y 20. Búsquelo ahí más adelante, 1 de Juan, capítulo 2, versículos 19 y 20. Juan aquí está haciendo, él ya es un hombre anciano, y le toca lidiar mucho con la incertidumbre de los hermanos que dentro de las iglesias salían, se perdían, y mucha gente decía, no, perdieron su salvación. Pero aquí el apóstol Juan lo aclara, diciendo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que
se manifestase que no todos son de nosotros, no todos somos hermanos e hijos de Dios. Pero el versículo 20 nos da un alivio. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Conocen ustedes, mis hermanos, qué es lo que tiene que hacer una persona para que pueda decirse a sí misma, soy un hijo de Dios? Lo leíamos, guardar los mandamientos, confesar el nombre de Cristo y velar. Es prácticamente lo que debemos hacer y lo que debemos evaluarnos, que lo invito a que lo haga, para decir, bueno, estoy en buenos números, no estoy en números rojos en cuanto a mi fe, en cuanto a mi salvación. Y el versículo insignia que conocemos para este tema, de las personas que profesan tener una fe, pero en realidad no es una verdadera, se encuentra en Mateo 7, 21, 23. Lo hemos leído y lo conocemos, es un versículo también aterrador, la verdad, pero que aún así nos brinda luz para saber en qué hemos creído. Mateo 7, 21, 23, si ya lo tiene, leámoslo, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Paremos ahí un segundo. Ahí el Señor, más que a ponernos a dudar de nuestra salvación, está aclarando quién es realmente un hijo de Dios y quién no es realmente un hijo de Dios. Muchos me dicen, Señor, Señor, muchos me dicen Dios, muchos dicen y profesan tener un conocimiento mío, pero el Señor dice, solo el que hace la voluntad de mi Padre entrará en el reino de los cielos. ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? Velar, ¿sí? Velamos en esta tierra y esperamos el regreso de Cristo haciendo ¿qué? La voluntad de nuestro Padre. Y el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto también nos da información, mis hermanos. Ver que ocurre un milagro no es un indicativo de que yo sea un verdadero hijo de Dios. Tremendo, ¿no? Lo dice ahí, echar fuera un demonio. Muchos pensaríamos, no, para echar fuera un demonio se necesita ser tremendo cristiano, con tremenda fe, con tremenda vida espiritual. Pero eso no es un indicativo de ser un verdadero hijo de Dios. Muchos predicadores, ¿sí?, de la palabra le dirán en aquel día al Señor, 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 pero yo me paraba en un púlpito, lo explicaba de la mejor manera un pasaje y de la manera más elocuente. Y el Señor les dirá, nunca os conocí. Fíjense en esa expresión, nunca os conocí. No dice, dejé de conocerte, ¿sí?, o empecé conociéndote y se me olvidó tu nombre, sino que nunca os conocí. ¿Eso a qué nos suena? A lo que leíamos en nuestro pasaje principal, volvamos a leerlo, al versículo 13 de Mateo. Lo dice, después vinieron también las otras vírgenes, las insensatas, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. En el pasaje anterior decían, Señor, Señor, en tu nombre no hicimos esto o aquello. Estas vírgenes están diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Señor, Señor, en tu nombre no estábamos esperando tu regreso, no estábamos esperando al novio. Y el Señor les va a decir, nunca las conocí, nunca os conocí, no os conozco, no os conozco. Esto, pues hay que especificarlo, que es en un aspecto relacional. Obviamente el Señor es omnisciente y conoce tanto a sus hijos como conoce pues al resto de personas en el mundo caído, ¿verdad? Conoce incluso cuántos cabellos hay en sus cabezas, su nombre, su historia, toda su ascendencia, de dónde son. El Señor conoce todas esas cosas, pero lo que refiere este pasaje está hablando de una relación padre e hijo, ¿sí? No te conozco, porque tú no eres mi hijo, y un padre conoce a sus hijos, pero a cualquier persona por ahí pues no la conoce en ese sentido de relación. Y las personas llaman Señor, Señor. Siempre que encuentre el nombre de una persona o una expresión repetida, como Señor, Señor, o por ejemplo cuando Dios llama a Abraham, 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 Jacob, Jacob, muchas veces eso apunta a una cuestión relacional, ¿sí? Por ejemplo, a Samuel lo llamó 3 veces, conociendo a Samuel. Y era algo como que solamente las personas se decían en un nivel muy íntimo. Es como hoy en día utilizar un diminutivo para tu nombre, ¿sí? Entonces mi nombre es Santiago, pero
que alguien me llame Santi o Santiaguito, pues eso es algo que solo lo hace alguien muy cercano, ¿verdad? Alguien muy conocido. No cualquier extraño hace eso. De igual manera, con el nombre o con la expresión Señor, Señor. Señor, Señor, o mi Señor, mi Señor. En tu nombre hicimos esto o aquello, en tu nombre yo hacía. Y el Señor va a responder, nunca os conocí. Nuestras obras no nos salvan, mis hermanos. Asistir a una iglesia no nos salva. Esta iglesia podemos tener la confianza que es una iglesia de sana doctrina, pero venir los domingos a escuchar mensajes de sana doctrina no es lo que nos salva. Una iglesia no nos salva. Incluso el conocimiento de la Biblia no nos salva. No quiere decir que esas cosas no sean importantes. Claro que lo son. Son muy buenas para ejercitar nuestra fe, pero no es lo que nos salva. ¿Qué es lo único que nos salva? Una fe genuina y una vida de santidad delante de los ojos del Señor. Ese es el aceite, ese es lo que las vírgenes estaban teniendo para esperar al Señor. Muy bien, entonces con eso ya hemos analizado nuestra parábola, ¿verdad? Creo que no hemos caído en el error de buscarle un significado a todo. ¿Qué significa la medianoche? Muchos también han caído en ese error. No, ahí está clarísimo. Dice, el Señor el novio vino en la medianoche. Quiere decir que el Señor vuelve a medianoche. Pero eso es realmente algo que no sabemos y nos corresponde saber. ¿Por qué? Porque nadie conoce ni el día ni la hora en que el Señor ha de volver. Y créanme que sí se desgastan muchas veces hablando de eso, de la medianoche. No, la medianoche. Quiere decir que el Señor viene a las 12 de la noche. Y eso es algo irreal, porque el Señor puede volver aquí a las 12 de la noche, pero para nuestros hermanos al otro lado del mundo, en China o en cualquier otro país, pues va a ser una hora diferente, ¿verdad? Y lo mismo si el Señor vuelve a alguna hora específica, en la tarde, en la mañana, cuando sea, pues va a ser una hora diferente en cualquier otra parte del mundo. Entonces, la medianoche es prácticamente la cuestión repentina, algo que sucede de repente. Vamos a nuestro tercer punto, en el cual vamos a ver las actitudes de una virgen prudente. Las actitudes de una virgen prudente. Muy bien, y nuestra idea principal. El regreso de Cristo nos reta a estar vigilantes y atentos en santidad para recibirle y estar con Él en su gloria. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes son las vírgenes prudentes en esta parábola? La iglesia, los hijos verdaderos. Espero que podamos decir con plena confianza, tú y yo hacemos referencia a esas vírgenes prudentes que velan. Entonces ya sabemos que las vírgenes representan a la iglesia, entonces vamos a cambiar ese nombre, vírgenes, ahora por la iglesia, ¿sí? Nuestra posición como iglesia, como hijos, como salvos de parte del Señor, y ver las actitudes que tenemos que aplicar o las actitudes que nos ayudan a decir, estoy velando correctamente hasta el regreso de mi Señor. Lo cual asimismo nos permitirá presentarnos delante de Cristo prácticamente con un buen historial delante de Él. Vamos al punto A, y es que es una iglesia cimentada. Una iglesia cimentada. Mientras vivimos como iglesia en este mundo, ¿sí? Mientras vivimos como vírgenes que esperan el regreso de su Señor, estamos llamados a estar cimentados en el fundamento de Jesucristo y su palabra, en ninguna otra cosa. Cristo y su palabra es el fundamento de la iglesia. Cristo y su palabra debe ser el fundamento de tu vida. Cristo y su palabra debe ser lo que motive tus esfuerzos, lo que motive tus actitudes, lo que motive tu deseo del regreso del Señor. Dice Colosenses, acompáñame por favor, Colosenses 1:23, solo la parte A del versículo. Dice de la siguiente manera, si en verdad permanecéis, ¿qué? Fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. ¿Dónde encontramos el Evangelio? Pues en la palabra de Dios, en la Biblia. Y Colosenses nos dice, permanezcan fundados, cimentados, establecidos y firmes en ese fundamento sin moverse de la esperanza del Evangelio que hemos oído, que hemos aprendido. Cuando el Evangelio, cuando la palabra de Dios es lo que mueve tu vida, puedes reconocer que eres una virgen prudente. Vamos al punto B. Una iglesia santificada. Una iglesia santificada. Entonces,
El primer indicativo, una iglesia cimentada. El siguiente, una iglesia santificada. El resultado directo de estar enfocados y orientados según la palabra, pues va a ser el crecer en nuestra santificación. Recordemos que nuestra santificación es progresiva o escalonada, ¿sí? Nadie empieza a decir, creo en el Señor, me arrepiento de mis pecados, confieso a Cristo, y de repente ya alcanzo el nivel más alto de santificación que pueda tener. Eso es imposible. Incluso el apóstol Pablo, cercano a su muerte, decía, no pienso haberlo alcanzado ya, sino que continúo en ese ejemplo o en esa parábola de un atleta que corre la carrera. No alcanzamos la meta ya, mis hermanos. Esa meta la alcanzaremos cuando estemos allá cara a cara con nuestro Señor. Pero aún así, nosotros debemos siempre procurar cada vez ser más parecidos al carácter de Cristo, a la imagen de Cristo. Que las palabras, el carácter, la forma de reaccionar, la forma de sentir, de comunicar nuestras palabras, sea cada vez más parecida a una fe madura centrada en el carácter de Cristo. Listo, y vamos al punto C, que es una iglesia que vela. Una iglesia que vela, tal como lo hemos aprendido en nuestra parábola. La palabra, el verbo velar, en el original griego, traduce simplemente como permanecer despiertos. Y depende del contexto en el que se diga, pues en qué sentido se está diciendo. Por ejemplo, cuando Jesús estaba pronto a ser arrestado y que estaba orando en el huerto de Getsemaní, el Señor le pide a los discípulos, velen, ¿sí?, mientras yo voy allí a orar. Permanezcan despiertos. En ese sentido, pues, era permanecer despiertos de no permitir dormirse, ¿sí?, de no cabecear, como lo decía la parábola, de no dormirse físicamente. Y aún así los discípulos no pudieron y se durmieron. Pero también la palabra velar, que significa permanecer despiertos, pues aplica un sentido espiritual, ¿sí?, en cuanto a estar atentos. Las vírgenes imprudentes no velaron porque estaban desprevenidas, no estaban conscientes, no estaban atentas. Puede que estuvieran despiertas en algún momento, con los ojos abiertos, ¿sí?, pero no estaban atentas espiritualmente. Vamos a la carta de Tito, Tito capítulo 2, y leer los versículos 12 y 13. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando a la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí está en un versículo, dos versículos, condensada la labor de velar. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, y que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ese es un indicativo de si realmente estamos velando, si realmente somos hijos de Dios. Desde que tú dijiste, bueno, yo creo en el Señor Jesús, podemos evaluar y recordar, bueno, ¿cómo fue que yo me acerqué al Evangelio? Muchas personas responden, bueno, alguien alguna vez me invitó a una iglesia y desde ahí me gustó y asisto los domingos. Y es algo que a varias personas le ocurre. Y eso no está mal. A lo que me refiero es que, tal como lo describimos así, eso no es realmente lo que salva, ¿sí? Que yo empiece a asistir a una iglesia, por más de sana doctrina que sea. Sino lo que salva es que me hubieran presentado el Evangelio, lo hubiera conocido, lo hubiera aceptado, recibido con fe y proclamado al Señor como Señor y Salvador. Eso es lo que realmente salva, ¿verdad? Entonces, los invito a que ustedes puedan evaluar eso, mis hermanos. ¿Estás viviendo en esta vida sobria, justa y piadosamente? ¿Estás guardando los mandamientos del Señor? ¿Estás aguardando el regreso de la esperanza del regreso de nuestro Señor? ¿Estás actuando y creciendo en tu fe, en tu santificación, en cada una de las semejanzas a Cristo? Y ya como una aplicación para terminar, mis hermanos, este es un mensaje que es 100% exhortativo. Yo creo que debe llegar a lo profundo de nuestro corazón y a lo profundo de nuestras mentes. Debemos evaluar en qué condición espiritual estamos, en qué condición espiritual me encuentro delante de los ojos del Señor. Como lo leíamos, el que dice, yo conozco a Dios y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. ¿Y se miente a quién? A sí mismo. ¿Sí?
¿En qué condición estás, mis hermanos? Ya sabemos que no basta estar en una iglesia, no basta escuchar los sermones que domingo a domingo el pastor Eduardo nos expone. Es una fe salvadora, una fe redentora. Es decir, Cristo es el Señor, mi dueño, y por lo tanto voy a vivir como un esclavo de Él. Esa palabra casi no nos gusta, pero está ahí en la palabra. Somos esclavos del Señor, sujetos a la voluntad de nuestro Señor, a lo que el Señor quiera hacer con nosotros. ¿Y qué es lo que el Señor quiere hacer con nosotros? Que cada vez nos parezcamos más a la imagen de Cristo. Siempre debemos estar seguros de que tenemos a nuestro favor la justicia, la fe salvadora que solo Cristo puede ofrecernos, que solo Él nos puede dar. Yo creo que también, si nos ponemos a analizarlo, ser una virgen prudente es compartir a otros y animar a otros a estar atentos, a preservar, a compartir a nuestros hermanos, a compartir a nuestra familia. Padres que están acá, tengan mucho interés, procuren en todo momento estar atentos a la condición espiritual de sus hijos. No dé por hecho que porque usted los trae aquí a la iglesia ya son salvos. No dé por hecho que porque asisten a una escuela dominical y aprenden de la Biblia ya son salvos. Esfuércese, mis hermanos, sobre todo aquellos padres que tienen hijos todavía en su casa, bajo su autoridad. Esto es parte de ser una virgen prudente, animar a otros a decir, oye, quédate atento porque puede que el novio ya venga pronto. Oye, busca al Señor mientras pueda ser hallado. Busca tener una fe salvadora, una fe redentora con Él. Cuando estemos allá delante de la presencia del Señor, pues nuestras vidas van a ser pesadas, juzgadas, obviamente no con un destino de castigo, pero el Señor sí, por algo que nos va a reclamar o por algo que le vamos a tener que dar cuentas bastante, es por los que nos rodean, ¿sí? Principalmente pues nuestra familia. Tú, conociendo el Evangelio, ¿qué hiciste con tu familia? ¿Los animaste a buscarme, etcétera? Entonces es algo a lo que tenemos que estar llamados, mis hermanos. Procuremos en todo momento que seamos vírgenes prudentes, obviamente con nosotros mismos, en nuestra relación interna con el Señor, y que asimismo podamos animar a otros. Este es el momento perfecto para seguir al Señor. El Señor puede volver en cualquier momento, ¿sí? Porque es algo repentino, en un abrir y cerrar de ojos. Puede volver en cualquier momento. La pregunta que debemos hacernos es, cuando el Señor vuelva de esa manera rápida, en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué nos va a decir cuando estemos cara a cara al Señor? ¿Será que puede ocurrir el peor de los casos y el caso más terrorífico en el que el Señor nos pregunte, bueno, ¿y tú quién eres? Yo no te conozco, como le dijo a esas vírgenes o a esos siervos, ¿sí? Yo no los conozco. De cierto te digo que no te conozco. No te dejé de conocer, sino que no te conozco para nada. O me va a identificar el Señor por mi nombre, por tu nombre, mi hermano, mi hermana, y decir, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor, entra a las bodas, entra a gozarte conmigo, entra a una eternidad de relación, de amor, de alabanza al Señor. Evaluemos nuestras vidas, mis hermanos, porque el Señor puede regresar en cualquier momento, e incluso si no nos hallamos al regreso en gloria del Señor, si morimos antes, de igual manera le vamos a rendir cuentas al Señor, le vamos a tener que estar cara a cara al Señor y que el Señor nos diga, ¿te conozco o no te conozco? ¿Eres mi hijo o no eres mi hijo? ¿Has velado o no has velado? Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, cerremos los ojos y oremos de manera consciente, ¿sí? Para que el Señor nos dé una fe genuina que nos permita afirmar que seamos hijos verdaderos, vírgenes prudentes y portadores de la gracia del Señor. Amado Padre, buen Dios, gracias Señor por esta mañana, por la vida de mis hermanos, por este tiempo para que como iglesia, como familia, podamos aprender de tu palabra, Señor. Cuán bendecidos somos al saber quién es este novio, nuestro Señor Jesucristo. Cuán bendecidos somos al saber cuándo viene este novio de manera repentina y debemos estar preparados para ello, Señor. Cuán bendecidos somos al saber cuál es nuestra labor mientras esperamos a ese novio. Permanecer cimentados en tu palabra, santificados, imitando a Cristo, guardando tus mandamientos, Señor, viviendo realmente
Padre, ayúdanos, Señor, a examinar si en nuestros corazones nos estamos mintiendo a nosotros mismos y te estamos mintiendo a ti al decir que te amamos, al decir que te conocemos, Señor. Porque solo alguien que genuinamente guarda tu palabra y te ama de todo corazón puede decir que es tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a evaluar nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestro tiempo, Dios, para ver en qué lo estamos invirtiendo, si es de acuerdo a lo que muestra tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no cabecear, a no dormir, a estar siempre con nuestras lámparas encendidas, aguardando, preparados, listos para tu regreso, Señor. Ayúdanos, Señor, a compartir a los demás que el regreso de Cristo es pronto y debemos estar preparados. E incluso, Señor, si tú te tardas 1, 10, 100 años más, 1000 años más en volver, que cuando tú nos llames a tu presencia podamos asimismo tener esa certeza de que hemos vivido una vida con una fe centrada en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén.